Iglesia, buenos días, que Dios me los bendiga y que su Santo Espíritu a través de Cristo nos ilumine y nos dé entendimiento día tras día. Título: ¿en cuál voluntad andas tú? Vamos a Filipenses capítulo 1, versículo 15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Padre, te damos gracias por esta palabra, la ponemos en tu presencia en el nombre de Jesús. Que tu Santo Espíritu nos ayude, nos ilumine a comprender que hay tres voluntades: la de Dios, la de la carne y la del diablo. Pero a nosotros nos interesa la que estamos ahora, la de Dios, porque anduvimos en la carne y muchos estaban bajo la voluntad del diablo, al cual reprendemos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, que nos ayudes a prestar atención para aprender y poner en práctica en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenidos a la bendita y poderosa palabra de Dios. Es lo que le dice Pablo a la iglesia de Filipo. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Eso es lo que usted ve hoy. Una mayoría en peleas y contiendas y como que no se aman, porque lo que hay es divisiones. Y lo que tenemos que predicar es la verdad, que usted la entienda. Y esto hacerlo de buena voluntad, no por ganancia deshonesta, no por imposición, sino por disposición del llamado que Dios te hizo o nos hizo en Cristo Jesús. Entonces, ¿a cuál voluntad de esta estás sometido? ¿Tú? ¿A Dios? ¿A la de la carne o a la del diablo? Ya estamos sometidos a la de Dios, porque de la carne la anduvimos y muchos cayeron presos también a voluntad de Satanás, al cual reprendemos en el nombre de Jesús. La palabra griega de selema es voluntad, propósito, agradar. En español, voluntad es facultad o potencia que mueve a hacer o no una cosa. Y mire lo que nos dice Mateo 21, 28 al 32. Parábola de los dos hijos. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiéndole le dijo: No quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él le dijo: Sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús le dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. ¿Qué haces con decir: sí voy, y no vas? Si no hay un arrepentimiento verdadero, no puede seguir la voluntad de Dios. Prometer y no cumplir es el engaño más grande. Anda sometido bajo la carne. Por eso hay tanto mentiroso hoy en día en el evangelio, que prometen pero no cumplen. Dicen seguir pero no siguen. Dicen ir y no van. Entonces, qué buena parábola esta. Al primero, pero se arrepintió. Necesitamos un verdadero arrepentimiento para hacer la voluntad de Dios. Y eso se logra solamente cuando tú haces una renovación de la mente. Y es un deber cristiano que debemos tener todos cuando ya comenzamos a caminar en Cristo. Mire que el título es Deberes Cristianos. Y vamos a ver lo que nos dice Romanos 2:12. Romanos 12:2. Deberes cristianos. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Te lo puedes saber de memoria, pero no te das cuenta que de pronto tu mente está moldeada a este siglo.
Muchos han ido dejando el camino de Cristo por irse al crecimiento que hay en la ciencia. Hoy ya casi no se agarra una Biblia, pura tecnología. ¿Y sabe quién es el que tiene la mente atrapada o el entendimiento? Voy a leérselos acá. En 2 Corintios 4:4. Mire lo que dice. En los cuales el Dios, este Dios está escrito con D minúscula. De este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Este Dios, si es el verdadero, está con mayúscula, porque Satanás es un imitador y él trata de pasarse como Dios y ataca la mente. Por eso nosotros debemos tener pendiente que si no hay renovación de nuestra mente, seguimos en la carne. Porque mire lo que nos dice Efesios 1:18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza de la que Él os ha llamado, las cuales y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. No de papel, ni de yeso, ni de palo. Santo de carne y hueso, que usted y yo, que hemos creído a la bendita palabra de Dios y la obedecemos. Entonces, si no hay renovación del entendimiento, de los ojos espirituales, aunque leas la Biblia no la vas a entender, porque andas en los ojos carnales, y los ojos son la lámpara del cuerpo, pero si los cargas carnales, eso vas a hacer. Y hay los ojos espirituales que pueden estar ciegos por Satanás, entenebrecidos. Entonces hay que liberarse, haciendo una renovación del entendimiento y no amoldarnos a este siglo. Entonces cuando usted hace esto va a tener 4 beneficios. Y vamos a leer el primer beneficio. Vamos a Mateo 7:21 al 23. Primer beneficio, hay entrada al reino de los cielos. ¿Ya? Sin esto no hay, porque muchos dicen pero no son. Mire lo que dice la bendita y poderosa palabra de Dios. Nunca os conocí. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Utilizaron el evangelio de mala voluntad, para negocio, para sus caprichos, pero no lo hicieron de buena voluntad, porque pensaron primero en el dinero, la fama, pensaron fue en estatus sociales, y no en la humildad y en la mansedumbre con la que tuvo Cristo. Nunca los conocí, no estaban y que metido en la iglesia, y le decían Señor, Señor. Por eso muchos oran y no son escuchados, porque no quitan sus vanidades y su voluntad todavía es la carne o seguir la voluntad de Satanás, al cual reprendemos en el nombre de Jesús. Segundo, ser hermano de Jesús. Mateo 12, 46 al 50. O sea, aunque usted vea que están y que milagrando, que están echando fuera demonios, hablando y que lengua y todo eso, eso no es lo que impresiona, no lo debe impresionar a usted. Es los frutos buenos y no frutos malos. Por ahí se conoce la oveja o el discípulo. Mateo 12, 46 al 50. La madre y los hermanos de Jesús. Mientras él aún hablaba a la gente aquí, su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quién son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre.
Entonces usted diciéndole hermano, o madre, o padre, a alguien que no hace la voluntad de Dios, no puede ser hermano de Cristo, ni madre tampoco, ni hermana. Entonces tenga mucho cuidado quién es su hermano y su hermana y su madre espiritual. Que no es muy correcto estar nada más que esta es mi madre, mi padre, tenemos un Padre Celestial y hay poquitos ayos que sí hacen el deber de un padre espiritual, una madre, pero no te puedes apropiar de las ovejas porque no son tuyas. Tercer beneficio, ser escuchado. ¿Y sabe qué dicen? Que Dios escucha a todo mundo. O sea, ¿para qué predicamos si escucha a todo mundo? ¿Para qué oramos por otros si escucha a todo mundo? ¿Para qué andamos predicando la salvación si todo el mundo está salvo? Según ellos. Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces, beneficio cuando usted renueva, hay renovación del entendimiento que estaba atrapado a voluntad de la carne o a voluntad del diablo. Y ya usted su mente está con Cristo. Ahí sí vamos a pedir. Con esto no te quiere decir que todo te lo puede contestar, porque de pronto algo que estás pidiendo no está sometido a la voluntad de Dios o no hay confianza. Primera de Juan 5, 14 al 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, en Jesucristo, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Usted no cree que esos beneficios tan hermosos? Entrar al reino y no ser desechado, ser escuchado, ser hermano y madre de Cristo. Cuarto punto, santificación. Vamos a Primera de Tesalonicenses 4, 3 al 8. La vida que agrada a Dios. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, unión libre, o está adorando imágenes, que es una idolatría, una fornicación idolátrica, o la que se hace física en el cuerpo. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa, no dice en unión libre, en santidad y honor. ¿Qué responsabilidad tienes como varón? Sacar a tu esposa en santidad y honor. Corríjale con amor, ayúdele cuando esté hablando lo incorrecto. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, así anduvimos varios años, algunos, otros no. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque tu esposa ya es tu hermana, tu prójimo, tu compañera. ¿Para qué vas a matarla o al marido? Con lengua, atropellándolo, desmejorándolo. Que ninguno agravie ni engañe en nada, nada es nada, a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Entonces todo aquel que esté en unión libre, que llevan años hasta en las iglesias, ¿sabe qué dicen? Unos no se bautizan, que no están que preparados. Otros tienen que probar primero el amor, y le llaman amor al sexo. Y si se mueren en fornicación, porque usted no sabe a qué hora va a partir, se pierde. Se pierde porque nunca creyó que el sexo por fuera del matrimonio es pecado. Es bueno para dos cosas: para traer hijos al mundo y para deleitarse. Pero por fuera del matrimonio es pecado. O sea, no se ponga preparado a decir que mi papá vivió, yo también lo hago, y no les pasó nada porque usted es otra persona y no sabe qué le puede pasar a usted que no le pasó a su padre o a su madre. Entonces, para esto hay un requisito, hay dos requisitos para que usted
entre al reino de los cielos. Si cumple esto, ya tiene el tiquete. Entonces, hacer el bien. Vamos a la primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro 2:15. Dice la bendita palabra de Dios. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. El insensato es aquel que oye y no hace. Y más no hace, te critica. Porque él cree que esto es mentira. Porque no le importa. Primera de Pedro aquí 3:17. Porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Esa es la voluntad de Dios, que a pesar de las persecuciones que tengamos, no nos amoldemos a la maldad que hay. Que seamos buenos administradores de la gracia de Dios. Primera de Pedro 4, del 1 al 5. Pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Mire, si no estás renovado, ¿qué te vas a armar? Si estás pensando en lo mismo que pensabas antes. Ahora me armo el pensamiento de Cristo, hacer el bien, llevar el evangelio. Porque quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto le parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disilusión, y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Ellos darán cuenta a Jesús. Entonces usted, con la voluntad de Dios, tiene estos requisitos: entrar al reino, ser hermano, ser escuchado, santificado, o ser santo o santa. Primer requisito, hacer el bien. Segundo, Filipenses, pídale todos los días a Él, que Él le ponga a usted el querer como el hacer de hacer esto. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. No es otro, es Dios a través de Cristo y el Espíritu Santo. Entonces la voluntad de Dios es que usted y yo hoy, mira lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:18. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dele gracia en todo. Si está enfermo, si no tiene trabajo, si está trabajando, si le fue mal, lo que le llamamos mal porque no sacó las expectativas que usted, dele gracias. Mañana será mejor. Dele gracias por los años que tiene. Dele gracias por la familia. Dele gracias por el país, por la ciudad. Gracias en todo. Esa es la voluntad de Dios. Primer punto, la voluntad de Dios. Segundo, la voluntad de la carne. Así anduvimos muchos años, unos más que otros, pero gracias a Dios que ya no andamos así. Fuimos salvos por gracia por medio de la fe. Entonces, Efesios 2, del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, de este siglo, conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Eso es lo que éramos nosotros, éramos. Entre los cuales también todos, no dice unos y otros no, todos. Nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
Ahí anduvimos mucho tiempo. Y cuando andábamos en la voluntad de la carne, mire lo que hacían. Por eso usted no va a conocer cristiano porque sepa mucha Biblia, te cite muchos versículos. Usted lo va a conocer por los frutos y por lo que hace. Yo puedo decir y no hacer. Romanos 13, 12 al 14. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y en borracheras, no en lujurias y lascivia, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Eso hace la voluntad de la carne. Son cristianos, andan en la borrachera, glotones, y un dicho que tienen mal dicho: no bebemos, pero sí comemos. La glotonería mata también y te enferma. Tenga medida para todo. Entonces, la voluntad de la carne anduvimos todos y hacíamos esto. Pero vamos a ver cuáles son las obras de la carne. Porque de pronto usted como cristiano todavía está ahí y lleva tantos años creyendo que lo van a pensionar por años o que va a entrar al cielo por los años. Aquí no vale la antigüedad, aquí vale es imitar la fe, seguir el ejemplo de Cristo. Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Vamos al versículo 19-21 de Gálatas 5. Pero dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Eso era hacer la voluntad de la carne. Casados y cometiendo adulterio, físico y espiritual. Fornicación, huya de la fornicación, que es unión libre. Inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo hemos dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero no es que se va para el cielo. Era tan buena gente y duró viviendo con una pareja y nunca se casó, nunca quitó la idolatría, nunca quitó la hechicería, la glotonería y todo lo que oíste aquí. Y se perdió. ¿Por qué? Porque no heredan reino. Y mira lo que dice, como él dijo, como lo dijo antes, vamos a ver dónde había dicho antes Pablo, en 1 Corintios. Aquí se le agregan otras más y ahí se va a dar cuenta, saque la cantidad de obras de la carne. Y vamos a lo que dice 1 Corintios 6, 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos eran algunos. Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Si no está el Espíritu Santo, imposible que tú lo hagas. Requisito para estar en la carne: doctrinas de hombre o doctrinas demoníacas. Porque hay tres doctrinas: doctrinas de demonios, doctrinas de hombre y la doctrina de Cristo. Y lo registra la Biblia. Entonces vamos a ver requisito para estar en esa voluntad. Mire que la primera, requisito para estar en la voluntad de Dios: hacer el bien y darle gracias en todo. El requisito para que usted permanezca en esta doctrina, una doctrina de hombre o de demonio. Vamos a Colosenses. Colosenses 2:20 al 23. Un evangelio cepillado, comercial, y cree que ya está en el cielo. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, no te amoldes a este siglo, a este mundo. Porque como si viviese en el mundo, sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre, cosas que todas se destruyen con el uso,
Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Guardando tantas obras, ceremonias, tantos rituales, pero no dejan la borrachera, la glotonería, la idolatría, la fornicación, el adulterio, el pleito, la contienda. ¿De qué sirve? De nada. Entonces vamos a mirar la voluntad del diablo. Segunda de Timoteo 2:24 al 26. Mire que la de la voluntad de Dios le dimos bastante puntos, pero no vamos a hacer alarde de la carne, ni tampoco de la voluntad del diablo. Ya usted está en la de Dios, ha vencido estas, o la hemos vencido. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, según de Timoteo 2:24 al 26, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrigen a los que se oponen, porque si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Sí ven? Qué bonito la palabra, ¿no? Entender que no todos están bajo la voluntad de Dios. Hay voluntad de la carne y voluntad del diablo. Entonces mire que vamos a 2 de Tesalonicenses. Entonces, para los que se opongan, 2 de Tesalonicenses 2:3 al 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, esto está para los que se opongan. Y eso fue lo que nos dijo la carta de Pablo a Timoteo, que están a la voluntad del diablo, que son el opositor. Y por eso vamos a ver para quién es la ley. En 1 Timoteo, capítulo 1, 8 al 11. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Para los opositores son aquellos que andan bajo la voluntad del diablo. Es el que se levanta y se opone contra la verdad. Siga predicando, que cada quien tendrá que rendir cuenta al que está para juzgar a los vivos y a los muertos. Que haga sus deseos. Segundo punto, que haga sus deseos. De la voluntad del diablo, están a la voluntad de él y se oponen. Pero aquí está la ley y todo esto se oponen a la verdad y por eso hacen lo que están haciendo y lo que dice aquí en Timoteo del 1, capítulo 1, 8 al 11. Son opositores o haciendo la maldad. Juan 8, 44 al 47. Y vosotros sois de vuestro padre el diablo, les dijo Jesús a los escribas, fariseos, saduceos. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad,
¿Por qué vosotros no creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios, oye. Por eso no las oí vosotros, porque no soy de Dios. ¿Sabe quién no oye y se opone? El hijo del diablo. Por eso dice que es padre de mentira, tiene hijos. Porque si no tuviera hijos, no fuera padre. A nadie le van a decir padre sin tener hijos. Y esto lo hace para que tú no creas y hagas su voluntad, la voluntad del diablo. Cuando tú no crees y te opones y haces lo que no le agrada a Dios. ¿Sabe qué? Para que vivas en el pecado. Vamos a ver lo que nos dice la palabra en Primera de Juan 3:8. Todo está en la bendita palabra de Dios. Lo que hay que buscarla, sentarse a leerla. Primera de Juan 3:8 al 10. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No es que no peque, sino que no lo practica. Ya. Porque la simiente del Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Y si no es de Dios, ¿de quién es? ¿De quién dijo la palabra? Hijo del diablo. Y por eso Jesús vino, ¿a qué? Vamos a Hechos 10:38. Una palabra bien hermosa. Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con el poder de Jesús a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces la misión de Cristo, que hagamos la voluntad del Padre, y así Él, somos hermanos y nos va a ayudar. Cuando somos tentados nos va a socorrer y nos va a sacar en bien. Requisito para andar con el diablo, no saber que usted es hijo de Dios, o no lo sabe, o no lo ha hecho más bien, porque todos dicen que son hijos de Dios, pero la palabra dice que son criaturas, éramos criaturas. Entonces mire lo que nos dice la palabra, el requisito para andar en esa doctrina a la voluntad del diablo. Vamos a ver qué dice Primera de Juan 5:18 al 21. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le aguarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Eso es lo que debes de leer en la Biblia. El maligno es Satanás, el diablo, Lucifer. ¿Ya? Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, que estaba entenebrecido cuando andábamos en la carne siguiendo al diablo. Por eso hay que renovar el entendimiento con la palabra de Cristo, creyéndole, obedeciéndole y llegando a hacer lo que nos pide. Para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, está el verdadero Dios y la vida eterna. Hijito, guardado de los ídolos. Amén. 3 voluntades: la de Dios, la de la carne y la de Satanás. ¿En cuál andas tú? Nosotros andamos en la de Dios, vencimos la de la carne y la de Satanás. Entonces, conclusión, solo con Cristo somos librados de este presente siglo malo, que muchos le llaman bueno. Sí, hay muchas cosas, pero mire que cada día se alejan más de Cristo. Entre más se van alejando más de Cristo. Gálatas, capítulo 1, 3 al 5. Gracias y paz sean a vosotros de Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos.
Amén. Y fíjense que usted y yo, igual que Pablo, tenemos una gran labor de llevar el Evangelio, de hacer la gran comisión a los perdidos para los librarlos de la potestad de Satanás. Hechos 26:18 dice, diciéndole a Pablo, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que sirvan por fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. De la potestad de Satanás, para que sean librados por medio del Evangelio verdadero. Y eso es lo que le enseñamos hoy. ¿En cuál voluntad anda tú? ¿O andamos? ¿O anduvimos? ¿O andas? Reflexione, medite, escuche y lea. Y haga como los debería. Hechos 17:11. Que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo los bendiga grandemente en Cristo Jesús. Oremos. Padre, te damos gracias por esta palabra en el nombre de Jesús. Que tu Santo Espíritu nos ayude, nos ilumine, para que la entendamos y podamos llevárselas a otros que todavía andan en la voluntad de la carne y llevan años en el Evangelio. Otros todavía hacen la voluntad de Satanás. Y otros nos toca hacer el bien, si nos toca hacerlo, aunque nos traten mal, porque a Dios en su voluntad le agrada. Hoy te damos la gloria y la honra, Señor, y ponemos esta palabra que llegue a mandatarios, llegue a padres, a madres, a hijos, pueda llegar a los enfermos en las clínicas, en los hospitales, a los presos, a todos aquellos que necesitan escucharla para que salgan de la voluntad de la carne y de la de Satanás y puedan llegar a la voluntad de Dios. Por eso con mucho amor la hemos predicado y que la podamos enviar a otros que la necesitan. En tu poderoso nombre, Jesús.